Audiolibros en 15 minutos. Suscríbete al canal y explora un nuevo libro cada día. La narración de historias es un salvavidas en una crisis. ¿Cuáles son las historias que cuentas sobre tu vida? ¿Y cómo respondes cuando la trama de tu vida da un giro repentino que nunca elegiste y que no podrías haber predicho? Bruce Feiler se enfrentó a esas preguntas cuando su vida, por lo demás normal, se vio afectada por una serie de crisis personales. Le diagnosticaron una forma rara y mortal de cáncer de huesos. Estuvo a punto de quebrar. Y para empeorar las cosas, se enteró de que su padre, que estaba luchando contra la enfermedad de Parkinson, había intentado suicidarse en repetidas ocasiones. El mensaje clave aquí es: contar historias es un salvavidas en una crisis. Bruce había hecho una carrera exitosa escribiendo, pero de repente sintió que había perdido el control de su propia historia. Su padre estaba pasando por la misma experiencia. Tener Parkinson le hacía sentir que su vida ya no tenía ningún valor. Bruce se dio cuenta de que, más que nada, lo que él y su padre estaban experimentando era un problema narrativo. Sus vidas se habían desviado del rumbo, y ya no sabían cómo encontrarle sentido a las historias de sus vidas. Bruce se propuso encontrar lo que denominó una solución narrativa y comenzó a entrevistar a su padre. Comenzó haciendo preguntas sencillas como: ¿cuáles eran tus juguetes favoritos cuando eras niño? Cuando su padre respondió con entusiasmo, Bruce pasó a preguntas más complejas, como: ¿cuál es tu mayor arrepentimiento? El proceso transformó la vida de su padre. Al cabo de 4 años había escrito una autobiografía y había recuperado las ganas de vivir. Para Bruce, el ejercicio fue igual de transformador. Se dio cuenta de que se había topado con un problema mucho mayor: las personas no saben cómo manejar las transiciones importantes de la vida porque no saben cómo incluirlas en sus historias de vida. Bruce decidió que necesitaba apoyar su presentimiento investigando más. Durante los 3 años siguientes, viajó por los Estados Unidos realizando entrevistas para lo que llamó Life Story Project. Al final del proyecto, había realizado 225 entrevistas con personas de todas las edades y procedencias. Todos tenían una cosa en común: sus vidas se vieron sacudidas por cambios inesperados, y se esforzaban por encontrar la manera de encontrarles sentido. En los siguientes parpadeos, escucharás algunas de sus extraordinarias historias, y aprenderás cómo las historias pueden guiarnos a través del cambio. Necesitamos crear nuevas historias de vida que integren nuestras transiciones. Al final de su vida, el padre de Bruce había escrito 150 historias sobre su pasado, que pegó minuciosamente en un libro, junto con recortes y fotografías. Si bien una vez estuvo tan desesperado que intentó suicidarse, el simple hecho de escribir su historia le dio la sensación de agencia que su enfermedad le había negado. Durante el proyecto Life Story, Bruce escuchó cientos de historias sobre cómo había cambiado la vida de las personas. Se dio cuenta de que, al igual que su padre, la forma en que las personas hablaban de sus experiencias tenía un gran impacto en la forma en que manejaban sus transiciones. El mensaje clave aquí es: necesitamos crear nuevas historias de vida que integren nuestras transiciones. Las personas que decían que las transiciones estaban afectando sus vidas para peor, las llamadas narrativas de contaminación, también estaban más deprimidas y estancadas. Quienes describieron las transiciones como difíciles, pero que, en última instancia, condujeron a un buen resultado, las llamadas narrativas de redención, se sintieron más empoderadas y positivas. Si bien no tenemos control sobre todo lo que nos sucede, sí tenemos control sobre las historias que nos contamos sobre esos eventos y el papel que desempeñamos en ellos. Crear nuevas historias es muy importante, pero aún más importante es tener la oportunidad de compartirlas. Cuando nuestras vidas están en crisis, podemos sentirnos solos y aislados. Sabemos lo difícil que es responder a una pregunta sencilla como: ¿qué haces?, cuando estamos envueltos en una desmoralizante búsqueda de empleo. Sin embargo, compartir nuestras experiencias ha demostrado tener beneficios para nuestro bienestar y nuestra sensación de resiliencia personal. Steven compartió su historia sobre cómo escapó de la secta conocida como los Moonies. Cuando por fin escapó, se avergonzó tanto de cómo se había comportado que no quiso volver a
hablar de ello. Pero luego se dio cuenta de que podía ayudar a otras personas a escapar de situaciones similares al compartir sus experiencias. Entonces, Steven comenzó a hablar ante grandes audiencias y miembros del Congreso sobre cómo le habían lavado el cerebro y luego había escapado. Más tarde, incluso fundó una organización que ayudaba a otros miembros de la secta. Al contar su historia, pudo descubrir un nuevo propósito en la vida. Al compartir tu historia, es una buena idea restringir tu audiencia a amigos cercanos y personas de confianza. Una vez que te hayas acostumbrado a compartir con las personas cercanas a ti, es posible que te sientas motivado a conectarte con un público más amplio, como lo hizo Steven. Recuerda que tu historia es dinámica, puedes reescribirla cuando lo necesites. Y puede usarlo para ayudarlo a superar cualquiera de los cambios de la vida. Tenemos que dejar de pensar que nuestras vidas son lineales. ¿Qué forma ha tomado la historia de tu vida? Puede parecer una pregunta extraña. ¿Cómo puede una vida tener una forma? Sin embargo, si miramos más de cerca, queda claro que tendemos a pensar que nuestras vidas siguen un patrón específico. Por lo general, pensamos que nuestras vidas son lineales. Nacemos, envejecemos y tenemos varias etapas intermedias. Esta forma de pensar está tan arraigada en nuestra cultura que parece completamente normal. Pero en el pasado, la gente pensaba en la estructura de la vida de una manera completamente diferente. El mensaje clave aquí es, debemos dejar de pensar que nuestras vidas son lineales. Las primeras civilizaciones de Babilonia y Egipto creían que la vida se movía en ciclos junto con los cambios de estación. Las personas formaban parte del círculo de la vida, y repetían los mismos rituales todos los años. En la antigüedad tardía, esto cambió. La gente empezó a pensar de manera más lineal, influenciada en parte por la creciente popularidad de la Biblia, que describía una progresión histórica lineal a lo largo de los siglos. A principios del período moderno, esta concepción lineal de la vida se había consolidado, y se consideraba que las personas participaban en una serie de etapas, que iban desde la juventud hasta el matrimonio y la vejez. Con el auge de la era industrial en el siglo XIX, la gente se obsesionó con la noción del tiempo. El uso de relojes de bolsillo se generalizó en el siglo XIX. Por primera vez, las personas podían planificar sus vidas al minuto. La noción de que nuestras vidas siguen una trayectoria lineal se ha desarrollado durante siglos. El problema es que nuestras vidas no siguen una progresión predecible a través de etapas fijas. Las transiciones impredecibles son la norma, no la excepción. Y estas transiciones pueden ocurrir en cualquier momento de nuestras vidas. Basta con considerar el rango de edad de las personas que tienen bebés, que hoy en día suele abarcar desde finales de la adolescencia hasta principios de los 40. Nos fascina la idea de la crisis de la mediana edad, pero, ¿quién puede decir cuándo es exactamente eso? Si el cambio y la disrupción son realmente la norma, debemos pensar de manera diferente sobre la forma de nuestras vidas, y deshacernos de la vieja idea de que seguirán caminos limpios y lineales. Tenemos que idear historias más creativas. Los disruptores afectan a todos los ámbitos de nuestras vidas. Imagina casarte con alguien del sexo opuesto solo para darte cuenta de que eres gay. O imagina descubrir que el género que te asignaron al nacer no coincide con lo que realmente eres. Mientras recopilaba historias de transición, Bruce escuchaba hablar de este tipo de transformaciones todo el tiempo. De hecho, identificó 52 tipos de cambios en la vida que las personas experimentaron una y otra vez. Los llamó disruptores y los clasificó en 5 temas clave: el cuerpo, el amor, el trabajo, la identidad y las creencias. El mensaje clave aquí es, los disruptores afectan a todos los ámbitos de nuestras vidas. Los disruptores corporales van desde aumentar de peso hasta padecer una enfermedad crónica. Una mujer contó cómo su vida se puso patas arriba en la universidad cuando sufrió una insuficiencia hepática repentina y estuvo a punto de morir. Muchos estadounidenses están familiarizados con que sus vidas se vean afectadas por problemas de salud,
6 de cada 10 padecen enfermedades crónicas, como enfermedades cardíacas. Los disruptores en el área del amor incluyen todo tipo de cambios en las relaciones interpersonales. La vida de algunas personas cambia cuando tienen un bebé o necesitan empezar a cuidar a sus padres ancianos. Otros pueden divorciarse y crear una nueva constelación familiar. Este es un disruptor muy común. La idea de que la mayoría de las personas se casarán y permanecerán en una unidad familiar fija está completamente anticuada. De hecho, las tasas de matrimonio se han reducido en 2/3 desde la década de 1950, y la mayoría de los hogares están encabezados por personas solteras o parejas no casadas. En el ámbito laboral, la transición se ha convertido en la norma. Un profesor titular de física que fue entrevistado para Life Story Project tiró la toalla para perseguir el estrellato en YouTube con su banda, mientras que un escritor independiente se inspiró para dejar el periodismo para convertirse en funerario. No se trata de incidentes aislados. Las estadísticas muestran que la mayoría de las personas trabajan un promedio de solo 4 años en cada trabajo. La mayoría de las personas trabajarán en al menos 12 puestos diferentes antes de cumplir 50 años. Los otros tipos de disruptores se encuentran en las áreas de creencias e identidad. Las personas pueden experimentar cambios en las creencias religiosas u obtener nuevas perspectivas al obtener un título universitario. Los cambios de identidad pueden ser provocados por cualquier cosa, desde mudar ciudades hasta reevaluar el género de una persona. La persona promedio experimenta 36 cambios disruptivos a lo largo de su vida. Algunos de ellos se pueden metabolizar fácilmente, pero como descubriremos en un abrir y cerrar de ojos, algunos sacudirán los cimientos de nuestras vidas. Los terremotos sacuden los cimientos de nuestra existencia. Un día, Lisa, una ejecutiva de marketing, se unió a una conferencia telefónica unos minutos antes, y escuchó a sus colegas cotillear sobre su ambición despiadada y su carácter agrio. Al día siguiente, entró en la oficina de su jefe, y dejó el trabajo corporativo que la había estado haciendo sentir miserable durante años. Cambió de carrera y se convirtió en entrenadora de vida y luego en hipnoterapeuta, ayudando a otras personas a recuperarse del trauma que había experimentado durante tanto tiempo. Esa conferencia telefónica fue un punto de inflexión que impulsó a Lisa a actuar. Creó un terremoto, una transición que transforma fundamentalmente la forma en que nos percibimos a nosotros mismos y a nuestras vidas. El mensaje clave aquí es: los terremotos sacuden los cimientos de nuestra existencia. Los terremotos pueden ser eventos voluntarios en los que elegimos transformar nuestras vidas realizando un cambio decisivo y lanzándonos a lo desconocido. Pero lo más habitual es que sean eventos sobre los que no tenemos control y que no elegimos. Por ejemplo, un desastre natural o un ataque terrorista podrían cambiar tu vida de la noche a la mañana. O podrías sufrir un golpe personal, como que te despidan. Sin embargo, los terremotos no siempre son negativos. Algunos cambios positivos, como comprar una casa o graduarse de la universidad, también pueden ser muy abrumadores. En promedio, las personas sufren de 3 a 5 terremotos a lo largo de sus vidas. Pero, ¿qué hace que algunos disruptores transformen nuestras vidas por completo, mientras que otros no dejan mucho rastro? Bueno, los terremotos no tienen que ver tanto con lo que sucede como con el significado que damos a esos eventos. Si bien una persona puede considerar el cáncer como una experiencia que le cambia la vida, otras pueden salir del tratamiento con las mismas vidas y visiones del mundo que tenían antes. Se puede producir un terremoto cuando aparece un disruptor en un mal momento, como cuando estamos particularmente cansados o vulnerables. Un disruptor también puede ser la proverbial gota que colma el vaso. Lisa no dejó su trabajo porque sus colegas chismearan sobre ella, pero el incidente la impulsó a actuar. Los terremotos también pueden ocurrir cuando se produce una acumulación de disruptores al mismo tiempo. Muy a menudo, los problemas llegan de 2 en 3. Tomemos, por ejemplo, a un hombre entrevistado para el proyecto que fue despedido de su trabajo solo para descubrir que su esposa tenía una aventura. La ruptura de perderlo todo a la vez provocó un terremoto.
Los terremotos son, por naturaleza, desorientadores e incluso aterradores. Pero también presentan oportunidades para reevaluar nuestras vidas y lo que las hace significativas. Los terremotos nos obligan a reevaluar lo que hace que nuestras vidas tengan sentido. Los terremotos son muy desorientadores porque destruyen las historias que siempre nos hemos contado sobre nuestras vidas. Las personas que se enorgullecen de ser parte de una familia feliz se quedan perplejas cuando sus parejas solicitan el divorcio. Los profesionales que se enorgullecen de sus logros en el trabajo se quedan tambaleándose cuando son despedidos de sus trabajos. Para hacer frente a un terremoto, necesitamos poder crear narrativas que abarquen la complejidad de estas transiciones en nuestras vidas. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, para empezar, necesitamos tener una mejor idea de lo que nos impulsa. ¿Qué nos hace sentir que nuestras vidas son ricas, significativas y que vale la pena vivirlas? La respuesta variará de una persona a otra. El mensaje clave aquí es: los terremotos nos obligan a reevaluar lo que hace que nuestras vidas tengan sentido. A partir de su investigación, Bruce identificó lo que él llama el ABC del significado. En este caso, ABC significa autonomía, pertenencia y causa. Para algunas personas, tener un sentido de independencia y tener el control de sus vidas es el factor más importante de las decisiones que toman. Para otros, tener un sentido de pertenencia dentro de una comunidad es lo más importante. Aquellos que están motivados por una causa sienten que sus vidas solo tienen sentido cuando contribuyen a una misión mayor y ayudan a mejorar el mundo. Los terremotos golpean el corazón de lo que creemos que da sentido a nuestras vidas y nos obligan a reevaluar nuestras elecciones. Por ejemplo, una prima bailarina que siempre se había apreciado a sí misma por su autonomía y ambición se vio obligada a cambiar de carrera después de una lesión. Ahora trabaja como entrenadora de vida y ha encontrado un propósito al ayudar a los demás. Una madre que había dedicado su vida a criar a sus hijos se vio impulsada a seguir una carrera en otro estado cuando un terremoto reveló que en realidad no estaba satisfecha con ser ama de casa. Y un hombre abandonó una prometedora carrera en la música country para convertirse en predicador. Estas transformaciones se denominan cambios de forma. En lugar de intentar recuperarnos de un terremoto y hacer que todo vuelva a la normalidad, podemos decidir ir en otra dirección y transformar por completo la trayectoria de nuestras vidas. No siempre podemos controlar los eventos disruptivos, pero sí controlamos nuestra respuesta ante ellos. Las crisis nos pueden pasar a cualquiera de nosotros. Por ejemplo, cualquier persona podría sufrir un terrible accidente automovilístico. Sin embargo, la forma en que las personas responden a una crisis como esta varía mucho. Es posible que algunas personas se pongan furiosas y se queden atrapadas, mientras que otras podrían estar motivadas a emprender una carrera completamente nueva haciendo campaña por la seguridad vial. Un accidente es un factor disruptivo que está completamente fuera de nuestro control. Nadie elegiría ese giro particular de la trama en la historia de su vida. Pero podemos elegir el significado que le asignamos. El mensaje clave aquí es: no siempre podemos controlar los eventos disruptivos, pero sí controlamos nuestra respuesta ante ellos. Podemos convertir los eventos destructivos en transiciones significativas, pero esto requiere práctica. Afortunadamente, hay varias herramientas clave que pueden ayudarnos a convertirnos en expertos en gestionar las transiciones. La primera herramienta que debemos dominar es la aceptación. Una reacción muy normal ante un terremoto es la negación y la resistencia. Queremos aferrarnos al mundo que conocemos. Pero eventualmente, necesitamos ver la realidad tal como es, y no como nos gustaría que fuera. Curiosamente, nuestros cuerpos suelen estar mucho más en sintonía con el mundo que nuestras mentes. Una mujer del proyecto Historia de Vida tenía migrañas diarias que solo cesaban cuando dejaba su miserable trabajo. Otra persona sintió que algo andaba mal con su cuerpo mucho antes de enterarse del concepto de ser transgénero. La aceptación puede producirse en una epifanía repentina o en una serie de lentas realizaciones. Sea como sea, el resultado es el mismo:
aceptar una situación es intrínsecamente fortalecedor. Le permite dejar de hacer preguntas como, ¿por qué sucedió esto? ¿Dónde puedo ir desde aquí? Y te permite ver posibilidades que podrían haber sido invisibles cuando estabas furioso y te resistías a los cambios. Sin embargo, la aceptación no consiste en desear que las emociones difíciles desaparezcan, y fingir que de repente todo está bien. Las transiciones vienen acompañadas de muchas emociones dolorosas, como el miedo, la tristeza y la vergüenza. Practicar la aceptación también significa dejar espacio para esos sentimientos. Nunca tendrás que superar tu dolor por la pérdida de un ser querido ni reprimir tu vergüenza por los errores que has cometido en el pasado. Aceptar tus sentimientos y lamentar tus pérdidas es una parte clave de lo que se llama el largo adiós, cuando dejas atrás el pasado y aceptas una gran transición en la vida. Los rituales nos ayudan a decir adiós a las vidas que dejamos atrás. ¿Cómo podemos aceptar la pérdida? Parte de decir adiós implica crear nuestros propios rituales para conmemorar la vida que ya no tenemos. Los rituales son una parte vital para marcar las transiciones y asignarles significado. Ayudan a acelerar la aceptación y nos permiten integrar nuestro pasado en el nuevo futuro que nos espera. Algunos rituales pueden implicar literalmente marcar cambios en nuestro cuerpo. Por ejemplo, un ex-nazi decidió cubrir todos sus tatuajes fascistas con símbolos religiosos para indicar su conversión. Otras personas optan por hacerse nuevos piercings o un nuevo peinado después de un divorcio. El mensaje clave aquí es, los rituales nos ayudan a decir adiós a las vidas que estamos dejando atrás. Los eventos comunitarios son una forma importante de ritual, ya que proporcionan una forma de celebrar ocasiones y hitos felices, así como de llorar las pérdidas. Las fiestas pueden marcar el comienzo de una trayectoria importante, como una transición de género o un embarazo. También se pueden utilizar para indicar un punto final, como la finalización de una tesis doctoral o un tratamiento contra el cáncer. Los objetos también pueden desempeñar un papel importante en los rituales. Un expreso y un veterano compartieron sus historias sobre cómo mantener sus botas sucias a la vista en casa. Las botas simbolizaban un pasado que querían reconocer, aunque nunca quisieron volver allí. Para otros, usar una pieza de joyería en particular puede ayudarlos a sentir la presencia de un lugar o una persona que aman. Por supuesto, los rituales son especialmente importantes cuando se trata del dolor y la pérdida. Esto fue algo que Larry, un rabino, descubrió cuando su primer hijo nació muerto. En la sinagoga no había ningún ritual establecido de duelo por los niños que habían sufrido un aborto espontáneo o que nacían muertos, y tampoco había forma de que él y su esposa expresaran públicamente su dolor. Así que comenzó a crear sus propios rituales, y escribió una tesis en la que explicaba cómo los rabinos podían apoyar a los miembros de la comunidad que estaban pasando por lo mismo. Los rituales pueden hacer visible parte de nuestra confusión interna. También nos permiten estar en contacto con una comunidad más amplia de personas. Aceptar las emociones dolorosas y crear nuestros propios rituales nos permite empezar a aceptar que nuestras vidas están cambiando. Como descubriremos en un abrir y cerrar de ojos, la siguiente etapa consiste en deshacernos de todas las partes de nuestras antiguas vidas que ya no funcionan para nosotros. Todas las transiciones importantes implican un centro desordenado, donde nos sentimos muy perdidos. Del mismo modo que las serpientes se deshacen de su vieja piel para permitir un nuevo y brillante crecimiento, nosotros tenemos que estar dispuestos a deshacernos de partes de nuestro antiguo yo durante una transición, y permitir un período de completa pérdida y confusión. Todas las narraciones religiosas importantes y los cuentos de hadas reconocen el valor de estar perdido. Jesús fue arrojado al desierto antes de tener una gran epifanía, y Mahoma adquirió su sabiduría en la cima de una montaña. La experiencia más formativa de la vida de Caperucita Roja nunca habría sido posible si no hubiera deambulado por ese bosque. El mensaje clave aquí es, todas las transiciones importantes implican un centro desordenado, en el que nos sentimos muy perdidos. Por lo tanto, si realmente queremos abrazar la transformación, también tenemos que abrazar el desordenado centro, en el que hemos dejado atrás el pasado,
pero aún no hemos empezado el siguiente capítulo. En esta fase, nos vemos obligados a dejar de lado identidades o creencias anticuadas que ya no se ajustan a nosotros. O hábitos arraigados que quedan de partes de nuestras vidas que ya no aceptamos. Perder peso puede hacer que nos sintamos vulnerables y crudos porque nos sentimos muy perdidos e inseguros de quiénes somos. Pero también crea espacio para crear algo nuevo. Entonces, ¿cómo podemos sobrevivir a esta difícil parte de la transición? Algunas personas encuentran consuelo en dar a sus vidas un nuevo tipo de estructura, por ejemplo, al participar en un programa de rehabilitación del alcoholismo de 12 pasos o al inscribirse en un curso. Otros prefieren adoptar una nueva práctica diaria, como llevar un diario, trabajar en el jardín o caminar en la naturaleza. Estos rituales pueden ayudarte a centrarte en tu vida diaria a medida que superas los grandes cambios. Si bien estos enfoques ordenados funcionan para muchas personas, otras optan por explorar con más libertad. Una forma por excelencia de explorar la pérdida es, literalmente, empezar a deambular por el mundo en viajes de aventura. Algunas personas ven un período de incertidumbre como una oportunidad para poner a prueba sus propios límites experimentando con drogas, saliendo con diferentes tipos de personas o yendo a fiestas sexuales. Este tipo de juego estructurado puede convertirse en una parte importante del proceso de transición. El desorden del centro hará que te sientas completamente en el mar, todo lo que te amarraba a tu identidad desaparecerá. Sin embargo, al otro lado de este difícil período hay un nuevo comienzo. Nuestra creatividad puede ayudarnos a crear un nuevo capítulo en una transición. Cuando a Henri Matisse le diagnosticaron cáncer de colon y tuvo que someterse a cirugías agotadoras, pareció marcar el final de su carrera artística. Ya no podía ponerse de pie, mucho menos sostener un pincel. Si bien la crisis de salud acabó con su carrera como pintor, también abrió un nuevo capítulo en su vida creativa. Mientras estaba acostado en la cama comenzó a hacer los notables recortes de papel brillantes por los que es tan conocido hoy en día. Las transiciones implican pérdidas, pero del caos surge la emocionante oportunidad de construir algo nuevo. Debemos permitirnos ser creativos y experimentar mientras exploramos estas nuevas posibilidades. El mensaje clave aquí es, nuestra creatividad puede ayudarnos a crear un nuevo capítulo en una transición. Ponerte en contacto con tu propia creatividad puede acelerar tu recuperación después de una crisis. La historia de Zack es un buen ejemplo de ello. Cuando el joven veterano quedó permanentemente desfigurado en un tiroteo en Afganistán, quiso acabar con su vida. Sin embargo, eso cambió cuando su madre lo animó a aprender a cocinar. Dedicó su energía a asar el trozo de salmón perfecto y a preparar esponjosos platos de panqueques. También comenzó a escribir poemas y a pintar, canalizando su frustración en salpicaduras salvajes en el lienzo. La creatividad de Zack lo ayudó a procesar algunos de los traumas que había sufrido durante la guerra, y a empezar a forjarse una nueva identidad que no estuviera vinculada a ser un soldado. La creatividad a través de la escritura es una de las herramientas más importantes que tenemos en una transición. El acto de escribir acelera el proceso de creación de una nueva narración, y permite que las personas sientan una sensación mucho mayor de control sobre el pasado. En un experimento, el psicólogo James Pennebaker dividió en dos mitades a un grupo de personas que habían sido despedidas recientemente. Pidió a una mitad que escribiera sobre la experiencia, mientras que la otra mitad no escribió nada. 3 meses después, el 27% de las personas que habían escrito sobre sus experiencias habían encontrado un nuevo trabajo, en contraste con el 5% de las que no escribían. Poner sus historias por escrito no solo les permitió procesar sus sentimientos, sino que también les permitió tomar medidas que les condujeron a encontrar un nuevo trabajo. Ya sea que cocinemos, pintemos, escribamos o bailemos salsa, la expresión creativa es uno de nuestros principales medios de vida tras un terremoto.